Entonces, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 21 de junio del 2023. Damos inicio al segundo día del curso de gestión documental. Antes de empezar, quería preguntarles si tuvieron algún inconveniente con las entregas del día de ayer, con las actividades, si pudieron entregar todo sin ningún problema. Ok, Jenny. ¿Y los demás? Ok, listo. Entonces, vamos a empezar esta sesión con una retroalimentación de lo que vimos ayer y continuamos con el tema a desarrollar para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, con el tema que vimos ayer, vimos cuatro cosas importantes: la historia, la definición, los pasos y el ciclo vital del documento. Entonces, con relación a la historia, pues hablábamos un poquito de que todo, pues la historia de la gestión documental se remota pues a los inicios de la escritura, cuando empezaron a crearse en los primeros documentos que pues eran con respecto a los censos, a los títulos de propiedad, a qué, al número de soldados, bueno, en fin, varios tipos de documentos que se empezaron a crear en esa época con el fin de controlar todo lo que era la riqueza y la población de cada una de las naciones. Estos documentos se hacían pues en los materiales que se llevaban a cabo en esa época, que eran pues pieles, madera, marfil, la arcilla y pues los conocidos papiros, que eran pues en los egipcios. A raíz de eso, de que se empezaron a crear una serie de documentos en Grecia, un señor llamado Arconte dijo, bueno, hay que organizar esos documentos porque no se pueden tener así nomás, ¿sí? Entonces de ahí nace la idea del archivo, por ende se le da ese nombre a, a raíz del nombre del señor Arconte, se le da el nombre de archivo. De ahí nace y de ahí empieza todo el proceso de la gestión documental. También hablábamos de que la iglesia pues tenía antes del siglo XIII la iglesia tenía el poder de cuidar y custodiar todo lo que eran los documentos, pero después del siglo XIII ella decidió despojarse y entregárselo a cada una de las naciones. Hablábamos también del poder público, el poder privado, que después de que llegó la revolución industrial, el capitalismo, pues entonces empezó a verse la diferencia. Entonces cada una de las naciones y de los gobernantes, pues dijo, nosotros nos encargamos de los documentos del poder público y ustedes, señores privados, pues se encargan de cuidar sus propios documentos. Entonces, a raíz de eso, pues empezó digamos, esa dinámica de que la nación, los gobernantes, pues solamente se encargaban de cuidar eh, los documentos del poder público. Acá en Colombia existe una entidad que hace ese proceso y todo lo que tiene que ver con la gestión documental de nuestro país, que es el Archivo General de la Nación. Él se encarga solamente de la gestión documental de las entidades públicas, todo, ministerios, todo lo que tiene que ver con la presidencia, el Congreso, las empresas públicas, o sea, todo lo que tiene que ver con el Estado. Mm, esta entidad pues queda ubicada en la ciudad de Bogotá, en el centro histórico. Yo ya les di la dirección, en la carrera 6, sexta con 691. Exactamente esa es la dirección. Esta entidad, pues, una entidad que hace parte del Ministerio de Cultura, es una entidad, pues, pública. Y pues esta entidad se creó gracias al señor Jorge Palacios Preciado, que fue un historiador de nuestro país y pues se encargó, digamos, o bueno, o preguntó, o se preguntó más bien, quién cuidaba los documentos históricos de nuestro país.
No había una entidad, pues entonces dijo, bueno, pues entonces hay que crear una entidad que se encargue de todo eso y de toda la gestión documental de nuestro país. Y de a raíz de eso nació el Archivo General de la Nación. Esta entidad se le dio apertura en el año 1989 bajo la Ley 80 de ese mismo año. Y pues hablamos que el señor Jorge Palacios Preciado fue el director del Archivo General de la Nación desde ese año hasta el 2003 cuando falleció. De ahí para acá, pues han pasado varios directores por esa entidad. ¿Listo? Eso con relación a la historia, hablamos también de las definiciones, que decíamos que era una serie, digamos, de pasos, tanto administrativos como técnicos, que se llevaban a cabo para la organización, digamos, y control de los documentos, tanto los que ingresaban como los que salían, esto no, tanto los que se creaban dentro de la empresa, perdón, como los que llegaban a la empresa de terceros de fuera, con el fin pues de facilitar, digamos, todo lo que es la consulta y la utilización y la conservación de esos documentos. ¿Listo? Luego pasábamos a hablar de los pasos de la gestión documental, que pues son un total de 8 pasos, los cuales se dividen en dos partes, los administrativos y los técnicos, así como hablábamos en la definición. Los administrativos pues son de libre albedrío, cada una de las empresas, como quieran manejar el proceso interno de cada uno de esos pasos, los primeros 4 pasos. Eh, Depende cómo crea más conveniente y eficiente internamente en las empresas. Y los otros últimos 4 pasos, que son los pasos técnicos, esos pasos ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación y por ende hay que seguir esos estándares para tener una gestión documental mucho más ordenada. Y pues esos últimos 4 pasos son los que vamos a ver en esta semana y empezamos el día de hoy. ¿Listo? También hablábamos del ciclo vital del documento, que hablábamos del archivo de gestión, que es donde se guardan los documentos cuando se crean y pues deben pasar un tiempo ahí determinado de acuerdo al trámite que tengan pendiente, ya cuando ese documento cumplió con su trámite, cumplió con el objetivo por el cual fue creado, ese documento se pasa a guardar al archivo central. En el archivo central empieza a correr un tiempo determinado, eso lo determina de pronto una ley, una norma, un decreto o sencillamente las políticas de la empresa determinan cuánto tiempo debe permanecer ahí guardado en el archivo central. Cumple su ciclo en el archivo central y ya cuando cumple con su ciclo se toma la decisión de qué se va a hacer con ese documento. Yo ayer les decía, la mayoría de los documentos, por ahí un 98, 97%, solamente llegan hasta el archivo central, porque ahí se toma la decisión de eliminarlos y muere ahí el documento. Ya pasan los documentos para el archivo histórico cuando yo tomo la decisión de conservarlo para siempre. Y son esos documentos que son de vital importancia para la empresa, muy vitales. ¿Listo? Entonces, y se guardan en el archivo histórico, que pues son los documentos que se guardan para siempre. ¿Listo? Ese fue el ciclo vital, era el ciclo vital del documento, pues a grandes rasgos. Y eso fueron los temas que tratamos el día de ayer. También les mostré cuáles eran las entregas del día de ayer. Debían hacer 3 entregas. Pregunta número 1, que hablaba del señor Jorge Palacios Preciado. Cuestionario 1, que pues eran 3 preguntas que debían contestar sobre el tema. Y la actividad número 1, que debían hacer un mapa conceptual. Solo un mapa conceptual donde me relacionaran la historia de la gestión documental, los pasos y el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces vuelvo y pregunto, ¿tuvieron algún inconveniente con las actividades de ayer? ¿Las pudieron cargar al Classroom y entregarlas sin ningún inconveniente? ¿O todo fue ok?
Listo. Entonces, ahora vamos a pasar al tema del día de hoy. ¿Listo? El tema del día de hoy, vamos a ir acá a nuestro Classroom. Entramos, vamos a trabajo en clase, vamos a la carpeta al final que dice material y empezamos. Entonces, por orden, hoy nos correspondería la guía número 2. Pero, ¿qué pasa con esa guía número 2? La guía número 2 la vamos a dejar para trabajarla el día viernes. ¿Listo? Porque pues en esta guía nos hablan de los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo, como son archivadores, carpeta, perforadoras, legajadores, en fin. Entonces, esa guía la vamos a trabajar con la guía número 5. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a saltar a la guía número 3. A la 3. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir la guía número 3 y nos habla sobre los principios de ordenamiento y nos habla de los tipos de clasificación documental y se enfoca en la clasificación alfabética. Pero como pueden ver, es pura lectura, 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 lectura y seguimos leyendo y leyendo y leyendo, ¿sí? Entonces, pues, para que no se me duerman o no se vuelva, digamos, como tan pesado y tan cansón, ¿sí? Vamos a trabajar esta presentación donde pues se los resumí mucho mejor, ¿listo? Entonces, ¿dónde está esto? Acá. Entonces, empezamos. Ayer vimos pues los pasos de la gestión documental, los cuales son los administrativos, están los pasos técnicos y recuerden que los pasos técnicos son los que vamos a ver esta semana y hoy empezamos con el paso de la organización. Recuerde que el paso 6, que es el de la consulta, depende 100% del paso 5. Entonces es prácticamente como si estuviéramos haciendo esos dos pasos al mismo tiempo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, este procedimiento para la organización de documentos yo siempre lo trabajo de la siguiente manera. Ustedes imagínense, cierran sus ojitos e imaginan que están en un escritorio, ¿sí? Ya sea donde sea, en un escritorio. Y llega su jefe o llega otra persona encargada y le entrega una cantidad de documentos, un paquete de documentos sin organizar. Y se los pone en el escritorio y le dice, yo siempre utilizo Pepito Pérez. Pepito Pérez, por favor me organiza esos documentos. Entonces usted coge el paquete y lo primero que debe hacer es inspeccionarlos. ¿Qué es inspeccionarlos? Revisarlos. Hay dos cosas importantes que deben revisar. O sea, deben revisar varias cosas, pero sobre todo dos cosas importantes. Primera cosa que deben revisar, que los documentos o que todos los documentos que ustedes van a organizar pertenezcan al lugar donde usted está ubicado. Un ejemplo, si usted está en el área de recursos humanos, y usted le entregan un paquete y entre esos paquetes usted encuentra facturas de venta, recibos de caja, pues ese tipo de documentos no hace parte de esa área. Esos documentos hacen parte del área de contabilidad. Entonces no deberían estar ahí. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que van a hacer, revisar que esos documentos pertenezcan a ese lugar donde usted está ubicado. Y segunda cosa importante, revisar que los documentos estén en buen estado. ¿Esto qué quiere decir? Que no vayan a estar rasgados, arrugados, manchados, o sea, sucios, mejor dicho. Porque si llega a pasar eso, ustedes deben dar aviso a la persona que le dijo que organizara o a su jefe o bueno, en fin, a una persona, digamos, de un rango mayor
para que sepan que esos documentos están en ese estado. Porque si ustedes no lo hacen, sencillamente cuando los vayan a consultar, esa responsabilidad va a caer sobre ustedes. ¿Quién los sució? ¿Quién los rasgó? ¿Quién los manchó? Pues Pepito Pérez. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que deben hacer. Luego pasan a clasificar los documentos. ¿Eso qué quiere decir? Ordenarlos. Hay 5 tipos de clasificación básicas que son la alfabética, la numérica, la cronológica, geográfica y temática. 5 tipos de clasificación. ¿Listo? Entonces, ustedes, en este paso, ustedes deben preguntar cómo lo deben hacer. ¿Sí? ¿Qué método utilizar para la clasificación? ¿Por qué? Porque ustedes pueden pensar que va alfabéticamente y los organizan alfabéticamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a revisarle, le dicen, ay, no, eso no toca organizarlo así, sino que toca organizarlo cronológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo que ustedes invirtieron en ese proceso que hicieron, pues sencillamente se perdió y tienen que volver a empezar. Entonces, ojo con eso, siempre preguntar cómo lo deben organizar. ¿Listo? Tercero, marcar o foliar, que es enumerar las hojas, ya sea que la hoja esté vertical u horizontal, siempre se hace a mano derecha en la parte superior de la hoja. Ojo, con lápiz y con un trazo muy suavecito y un número medianamente visible. ¿Sí? ¿Por qué se hace a lápiz y con un trazo suave? Porque ese número constantemente van a tener que estarlo borrando y volviéndolo a escribir. Este tercer paso también pregúntenlo si lo deben hacer. ¿Por qué lo digo? Porque las empresas privadas, yo creo que en su mayoría, un 90% de las empresas no hacen este paso. Recuerden que las empresas privadas no están obligadas a seguir estos estándares. ¿Listo? Que plantea el Archivo General de la Nación. Solamente las públicas. Pero ellos pueden usar todo este proceso, ¿cierto? Entonces, las empresas privadas no lo hacen por la sencilla razón que piensan que es una pérdida de tiempo ponerse a foliar los documentos. ¿Por qué para ellos es una pérdida de tiempo? Porque esa foliación es un poco desgastante. ¿Por qué? Yo tengo una carpeta. Digamos, tengo organizado alfabéticamente en varias carpetas y en una carpeta tengo todos los documentos de la A a la C en una sola carpeta. Entonces, los folié, los marqué. Y cuando los marqué, el primer documento pues tenía el número 1 y el último documento tenía el número, digamos, 50. O sea, consecutivamente se foliaron uno detrás del otro. Pero a la semana siguiente llegaron más documentos para archivar. Y oh sorpresa que de esos documentos, 7 van ahí en esa carpeta. Tengo que sacar, reorganizar todo otra vez y tengo que borrar esos números que había foliado y volver a foliar. Entonces, ese es constantemente el proceso que tienen que estar haciendo. Marcar o foliar, llegase el caso, foliar con el lápiz, llegan más documentos, entonces borren y vuelven y folian y borren y vuelven y folian y así constantemente deben pasarse. Entonces para las empresas privadas eso es un desgaste, una pérdida de tiempo. Entonces por ende la mayoría no lo hace. Pero las públicas sí deberían hacerlo, aunque he escuchado que no lo hacen. Algunas empresas no lo hacen. No sé qué de pronto consecuencias tengan ya llegando los documentos al Archivo General de la Nación, pero no lo hacen. Entonces, pues siempre preguntar si lo deben hacer, ¿listo? Si la empresa, ya sea pública o privada, no lo hace, pues sencillamente, pues usted no lo hace. ¿Listo?
El otro paso es el de distribuir. Distribuir es que, pues, guardar los documentos en la carpeta donde corresponde. ¿Listo? Y por último, el archivar, que es llevar esas carpetas y guardarlas. O sea, es como la acción de llevar las carpetas, guardarlas en el lugar donde corresponde, de donde se sacaron. No es que ustedes van entrando al archivo y, ay, acá vi un huequito, entonces, tom, mete las carpetas ahí. No, tienen que ir así como cuando uno va a una biblioteca y saca un libro, lo utiliza y uno coge ese libro y lo debe dejar en el mismo lugar de donde lo sacó. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento para la organización de los documentos o para archivar documentos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a este procedimiento. ¿Todo claro? Ok, listo. Ahora, recuerden el paso número 2, que es clasificar, que tenemos 5 tipos de clasificación, ¿cierto? Alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Ahora vamos a esa clasificación. Hoy nos vamos a enfocar en el primero, que es la alfabética. ¿Qué es la clasificación alfabética? La clasificación alfabética es organizar los documentos de acuerdo al orden del abecedario, ¿cierto? Entonces, pregunta, y súper importante para poder nosotros clasificar u organizar los documentos alfabéticamente. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Sin buscarme en Google. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 28 dicen por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 23 dice Juliet. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 30. No. Nora le atinó. 27 letras. Ojo, para uno clasificar u organizar los documentos alfabéticamente, por lo menos hay que saber cuántas letras tiene el abecedario. Si me dicen una carpeta por cada letra del abecedario, pues ya sé que son 27 carpetas. Ojo con eso. Listo, entonces, el abecedario tiene 27 letras. Por ahí alguien escribió 30. Alejandra. Anteriormente, el abecedario tenía 30 letras. Porque a uno le enseñaban, si hay alguien por ahí de la vieja escuela, a uno el abecedario se lo enseñaron A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Y, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ¿Cierto? Los de la vieja escuela. ¿Qué pasa con esas letras que ya no se encuentran dentro del abecedario? Que es la H, la Y y la R. Pues sencillamente la Real Academia Española de unos años hacia acá, y eso que no sé por qué hasta ahorita salió por las noticias hace poquito, pero eso ya lo habían hecho hace rato, sacaron esas letras del abecedario, porque dijeron, bueno, ¿y por qué tenemos esas letras si esas letras son la combinación de dos letras simples? No entiendo. Entonces las sacaron, no es que las hayan eliminado, las sacaron del abecedario y las llevaron a un grupito que se llaman dígrafos. ¿Qué son los dígrafos? Los dígrafos son esas letras que al momento de pronunciarlas o de decirlas hacen un solo sonido. Por ejemplo, cuando yo digo lluvia, hace un solo sonido. Chivo, carro. Por ejemplo, ahí también está la Q y la U, queso, la G y la U, guía, ¿sí? Que son combinaciones de letras simples que se utilizan
continuamente en nuestro vocabulario, pero pues no hacen parte del abecedario. ¿Listo? Entonces, 27 letras. También hay que tener en cuenta que la ñ, que es la N con el palito acostado encima, solamente se utiliza en el idioma español. En otros idiomas no existe la letra ñ. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que en otros idiomas solamente son 26 letras. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasa? El Archivo General de la Nación sugiere que cuando utilicemos este método de clasificación, este tipo de clasificación documental, lo hagamos por nombres propios o por nombres de personas. ¿Qué son los nombres propios? Que utilicemos este método cuando necesitamos organizar, digamos, ciudades, departamentos, municipios, países, nombres de empresa y pues los nombres de las personas. ¿Listo? O sea, utilizar solamente este tipo de clasificación en esos casos específicos, solamente cuando son nombres propios. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, el Archivo General de la Nación también plantea unas reglas para archivar por nombres de personas. Aquí como en Colombia somos un poco creativos en ese aspecto de colocar los nombres a los hijos y todo eso, pues el Archivo General plantea unas reglas para tener en cuenta al momento de organizar cuando organicemos por nombres de personas. Entonces, la primera regla es aquí en nuestra cabecita tener en cuenta primero apellidos y luego los nombres. No es que tenemos que ponernos a transcribir o a escribir o a rayar los documentos, no, porque pues normalmente, un ejemplo, una hoja de vida, uno no coloca primero los apellidos y luego los nombres, uno escribe el nombre primero y luego los apellidos. Entonces, sencillamente, acá en nuestra cabecita vamos a tener en cuenta primero los apellidos y luego los nombres para organizarlos. Esa es la manera más adecuada. ¿Listo? Segunda regla, cuando son homónimos. Homónimos, ¿qué son? Cuando dos o más personas tienen el mismo nombre en su totalidad. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Dos personas. Tanto apellidos como nombres son iguales. Profe, es que yo tengo un López Ramos Daniel Alejandro y un López Ramos Daniel. Pues no son lo mismo. Así no tengan a Alejandro, no es lo mismo. No son homónimos porque sencillamente no tienen el nombre en su totalidad igual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la regla cuando encontramos este tipo de casos? Que hay que buscar un elemento diferenciador entre esas personas, ya sean dos, tres, cuatro personas o hasta más. Normalmente las empresas, ¿cuáles son los elementos diferenciadores que utilizan? El cargo, el área o el departamento donde pertenecen, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esos casos que llega a ver así en las empresas? Que qué tal que yo tenga estos dos chicos y sean cajeros. Uno es cajero y el otro es vendedor. Pero me llegó otro López Ramos Daniel Alejandro y también va a ser cajero. Entonces coloco cajero uno y cajero 2. No se puede, porque pues eso no va a hacer que uno los diferencie. Entonces, ¿qué dicen? Que el elemento diferenciador más lógico y sensato en estos casos es el documento de identidad. ¿Por qué? Porque es un número que es irrepetible, o sea, nadie tiene su mismo número de documento de identidad. ¿Listo? Entonces, en estos casos sería el documento de identidad. La tercera regla, cuando hay nombres y apellidos con prefijos. ¿Cuáles son esos nombres o apellidos con prefijos? Los que tienen un antes de. Ejemplo de nombres.
la mayoría son Marías. María del Pilar, María de los Ángeles, María del Carmen, María de, bueno, se me fue. Apellidos, de los Montes, de la Osa, de la Hoz, de las casas, de las iglesias, em, del, del, no sé, ahorita se me fueron otra vez. Bueno, esos que tienen un antes de. ¿Listo? Entonces, dentro de ese grupo de prefijos, que por si están los apellidos, pues el orden sería en la D, ¿cierto? De acuerdo al abecedario. Pero dentro de ese grupo de prefijos también hay un orden, que es el que están viendo en pantalla, que es, primero van los que tienen el de, luego del, de la, de las y de los. ¿Listo? Ese es el orden de los prefijos, dentro, digamos, del grupo de los prefijos. Entonces, acá hay unos ejemplos cuando el primer apellido es el que tiene el prefijo. Entonces, pues en este caso iría en la D. Pero como el segundo ejemplo, que el apellido con el prefijo es el segundo apellido y el primero empieza por la R, pues iría en la R. ¿Listo? Y en los casos cuando las mujeres anteriormente, en los años anteriores, nuestras abuelitas y todo eso, cuando se casaban, optaban como segundo apellido el apellido del esposo. Entonces, eso también hace parte de los prefijos. ¿Listo? Y por último, los apellidos compuestos. ¿Cuáles son los apellidos compuestos? Son los apellidos, son dos apellidos que conforman un solo apellido. Ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. El Díaz Granados es un solo apellido. El Guida, ese es el segundo apellido y su nombre Diego. O el Cuesta Duque Páez, Camila. Cuesta Duque es un solo apellido. Páez, su segundo apellido y su nombre Camila. ¿Cómo ustedes identifican este tipo de apellidos? Porque pues está escrito con una rayita entre esos dos apellidos o sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben que es un apellido compuesto. Y sencillamente pues tienen en cuenta pues el orden alfabético, digamos, de ese primer apellido entre los compuestos. ¿Listo? Por ejemplo, el Díaz, pues Díaz Granados pues sería en la D. El Cuesta Duque pues iría en la C. ¿Listo? Entonces, es eso. También hay que tener en cuenta que cuando nos encontramos esos casos un poco fuera de lo común entre los nombres, pues si uno tiene alguna duda de cómo organizarlo, de cómo siempre dirigirse a la fotocopia del documento de identidad. ¿Listo? Si no lo tienen a la mano, pues búsquenlo y se cercioran antes de organizar. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos, hay apellidos que también son nombres o hay nombres que también se utilizan como apellido, ¿sí? Entonces uno a veces no sabe si es apellido o nombre. Cambio en el documento de entidad, pues se sale nombres y apellidos. ¿Listo? Bueno, o apellidos y nombres, creo que es el orden. Porque pues acá en Colombia, como ya les dije, somos un poco creativos, tener en cuenta todas esas cositas. Consejo también que unos enseñémonos siempre a escribir nuestros nombres como aparecen en el documento de identidad. Que no me gusta cómo lo escribieron, pues sencillamente pues ya toca aguantarse o sencillamente pues hacer el procedimiento para que corrijan esa manera como la escribieron, ¿sí? El nombre más común que en esos casos es el Jessica, que a veces en el documento en ti aparece con Y y doble S y la persona se enseña a escribirlo con J y una S, entonces pues sencillamente pues no son la misma persona, ¿sí? Visiblemente no son la misma persona. ¿Listo? Entonces para algunos casos es eso importante, uno enseñarse a escribir
el nombre como aparece en el documento de identidad. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo fue claro? Claro, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ok, listo, Sandra, John y los que levantaron el dedito, que no los alcanza a leer a todos. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio. ¿Listo? Entonces, yo les voy a compartir acá la pizarra del Meet. ¿Listo? Y ustedes van a ingresar a esa pizarra y van a escribir nombres de personas, como las quieren escribir. Primero los nombres y luego los apellidos, o primero los apellidos y luego los nombres. Traten, digamos, de escribir nombres extraños que de pronto fuera lo común, ¿sí? De pronto los prefijos, los que tengan prefijos, ¿sí? Para pues hacer el ejercicio pues con todos esos ejemplos, ¿listo? Entonces, espérenme yo aquí, accesor, lector, no, editor, sí, listo. Creo que ya. Entonces ahí en el chat está el link, ingresan al link, a ver si pueden ingresar, por favor, si no tienen ningún inconveniente. Listo, Jenny ya está adentro y también Sandra, entonces no hay inconveniente. Ojo, los que están desde el celular no pueden hacerlo. Entonces, por favor, para que participen todos los que están en el celular por el chat, me pueden escribir el nombre y yo lo copio y lo pego. ¿Listo? Entonces ya les comparto acá, les proyecto la pantalla para que lo puedan ver todos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la pizarra? Ustedes van acá a mano izquierda, en la parte de abajito, hay un cuadrito con 4 cuadritos en las puntas y una T en el centro. Ese es el cuadro para escribir. Seleccionan ahí, paran acá y escriben. Eh, y cogen acá y estiran. ¿Listo? Entonces, los que estén en el celular, si quieren, escriben el nombre por el chat y yo lo paso. ¿Listo?
Listo, chicos. Ya. ¿Qué te explico, Sandra? Que me escribiste por el chat. O que ya no. Ok. Entonces estamos haciendo, es un ejemplo de la clasificación alfabética que ya acabamos de ver, pues donde dicen que la clasificación pues es la organización en orden alfabético, ¿sí? Porque bajaron todo esto. En orden alfabético y pues vimos una serie de reglas que plantea el Archivo General de la Nación para organizar por nombres de personas que hay que tener en cuenta y pues acá estamos haciendo el ejemplo, tratando de que pues involucrar todos los ejemplos que vimos para, ¿para qué? Para organizarlos. Mm, eh, em, Espere que sus compañeros escribieron por el chat y dejémosles un espacio. Es que la pizarra, pues es como un tablero, no desliza más para abajo. Entonces, es ese espacio nomás y ese espacio. Entonces, no sé si ellos alcanzaron a escribir acá, no. Pero yo paso todos los nombres y los organizamos. Quedó puesto. Y por último, quería colocar un... Listo. Entonces creo que ahí está. Listo. Entonces, vamos a organizarlos por orden alfabético. ¿Listo? Entonces empezamos. Yo los voy pasando hacia el otro lado de la pizarra. Recuerden que hay que tener en cuenta primero apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿Cuál iría primero?
Por la A. ¿Hay alguno que su apellido empiece por la A? No, no hay ninguno. Por la B, creo que tampoco, ¿cierto? Por la C, María de Sofía, no porque el apellido es del Río, el primer apellido. Sofía del Río Arango. Entonces, yo veo por aquí, ¿dónde? Duque, Luz María, esta, esta. No, también pensé, pero no porque es Martínez. Y yo vi por acá otro, creo. Ven, sale yo por acá. Cristancho. ¿Dónde? Castillo. Ese fue el que había visto. Y creo que no más. No porque es de la Cruz. ¿Listo? Entonces, entre estos tres, ¿cuál iría primero? ¿Caucali, Cristancho o Castillo? Entonces, A, B, C. Y así. Listo. Listo. Quedaron estas primero organizadas. A, B, C. Por la D, hay varios, ¿cierto? Pensando por De la Torre, Duque, De la Hoz, Jorge de la Cruz. No, porque ese es Montelegre. eh, López y del Río. Listo, creo que ya, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. De estos, ¿cuáles sería el orden? Recuerde que dentro de los prefijos también hay un orden. ¿Listo? Entonces, van primero todos los que empiezan por D o Duque. Primero, entonces Duque es el último que vamos a colocar. Entonces, dentro de los que tienen prefijos, ¿cómo sería el orden? Entonces, primero van los que tienen el del o los que tienen el de la, del, ¿cierto? Entonces, del primero, que recuerden que el orden es de, luego del, de la, de las y de los. ¿Listo? Entonces, primero va Sofía del Río Arango. Ahora sí van los que tienen de la, que son el resto. Como todos son iguales, pues entonces vamos a tomar el apellido para arreglarlo. Yo siempre digo, siempre arreglen, organicen de izquierda a derecha hasta lo más mínimo posible, para que sea mucho más fácil la consulta. Entonces, como todos tienen el DELA, pues no lo vamos a dejar ahí así y ya, no. Entonces vamos a arreglar el apellido que lo sigue, que es Torre, Os, Cruz. ¿Cuál iría primero? Iría primero Cruz, entonces esto bajémoslo por acá. Entonces, hay dos Cruz, está Cruz y López, y Cruz López. Entonces, siempre va primero el que tiene un solo apellido. Luego lo sigue el que tiene sus dos apellidos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. De estos dos, ¿cuál sigue? ¿De la Torre o de la Hoz?
¿Cuál iría primero, de la torre o de la hoz? ¿Seguro? Primero, en el abecedario primero va la O que la T. ¿Listo? Entonces, de la hoz y de la torres. Y por último, Duque de los Montes. ¿Listo? Quedó organizado por la D. E, por la E hay alguno. F, G, está González, o acá hay otro González. No, Héctor María Gustavo Ballén. Ese Gustavo creería que es un apellido. El apellido, creería. Entonces, tomémoslo como apellido, porque a veces tienen hasta tres nombres y un apellido, entonces uno no sabe, pero tomémoslo en este caso como el apellido. ¿Listo? Entonces, González, González y Gustavo. Está González Pérez y González Vera. ¿Cuál iría primero? ¿Seguro? Pérez porque primero va la P que la V en el abecedario. Y por último, pues Gustavo porque pues va primero la O de González y luego la U de Gustavo. ¿Listo? Ahora, G, H, I, J, K, L, creo que no más. L, M, está Martínez y está Montealegre. ¿Cuál y primero va? Martínez, listo. M, N, Ñ, O, P. Está Pérez y Ponce. ¿Cuál va primero? ¿Seguro? No, Pérez. Estaba preguntando a ver si estaban concentrados. Ay, eso último no nos va a caber. Y por último, Sánchez. ¿Listo? Sánchez García, María del Mar. Pongámoslo acá al ladito porque no sé por qué no me ocupo. ¿Listo? Entonces, este es el orden. Si ustedes lo ven tomando en cuenta la primera letra, pues alfabéticamente no está organizado. Pero internamente, lógicamente, sí está organizado alfabéticamente, teniendo en cuenta apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y yo voy a mirar ahí cómo coloco, porque yo les tomo un pantallazo del ejercicio y se los coloco en la presentación. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud que les haya surgido al momento de hacer el ejercicio? Pues nos faltó, fue un poquito, digamos, nos faltó fue los apellidos compuestos, pero pues eso solamente, igualmente como lo hicimos, tenemos en cuenta el primer apellido de esos compuestos. Y pues el de los homónimos, que pues ya sabemos que si aparece un homónimo, unos homónimos, pues sencillamente le colocamos el documento de identidad. Pero igualmente, pues siempre en las empresas pregunten, ¿no? ¿Qué homónimo utilizan, o sea, qué elemento diferenciador utilizan para ese tipo, digamos, de casos que se pueden presentar? Porque ustedes no vayan a colocar el documento de entidad y eso, de esa manera no lo hagan en la empresa, ¿no? Entonces, siempre preguntar. Hay un dicho que dice que bobo no es el que pregunta, sino el que no pregunta, porque pues uno no se la sabe todos. ¿Listo? Entonces, claro, todo claro, dedito arriba si está todo claro. Si no escriben por el chat. ¿Listo? Entonces, voy a tomarles aquí el pantallazo a esto, para ponérselo en su presentación, en la que estamos viendo,
para que lo tengan como ejemplo y recuerden. ¿Listo? Entonces, no habiendo preguntas, ni dudas, ni inquietudes, pues vamos a pasar a hablar sobre las entregas para el día de hoy. ¿Listo? Acá ya les coloqué. Listo. Entonces, vamos a ir a nuestro Classroom. ¿Listo? Pero yo les activo la otra pregunta. Pregunta número 2. Se las voy a activar ya. Entonces, hoy estamos a 21. Listo. Entonces, ya activé pregunta número 2. Entonces, si no le sale, actualicen su página del Classroom para que les salga. Acá, por ejemplo, no me sale, entonces la voy... Ah, bueno, ya salió solita. ¿Listo? Entonces, si no sale, le dan a actualizar la página. ¿Listo? Entonces, para hoy, ¿qué hay que entregar? Hay que entregar como día 2, pues, pregunta número 2, el cuestionario número 2 y la actividad número 2. ¿Listo? Como pueden ver, solamente hay 2 cuestionarios, entonces hasta hoy, no, trabajamos la guía 3, ¿listo? Pero pues las actividades son la 2. ¿Listo? Entonces, cuestionario, como pueden ver, solo hay 2. Entonces, cuestionario solamente va a haber hasta hoy. A partir de mañana solamente va a ser pregunta y actividad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque después de pronto me preguntan, profe, pero por qué no me salen más cuestionarios. No, tranquilos. ¿Listo? Entonces, vamos con la pregunta. Entonces, damos clic sobre la pregunta. Vamos acá a ver donde dice ver pregunta y se abre toda la pregunta. Y dice, ¿qué es el AGN? O sea, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Listo? Entonces, aquí está el cajón de la respuesta. Entonces, ahí redactan su respuesta, bien clarito. ¿Listo? Cuando ustedes terminen de redactar la respuesta o el archivo general, si quieren escribirlo, archivo general de la nación, se activa el botón de entregar, dan clic en entregar cuando terminen de redactar su respuesta. ¿Listo? Y ya. Ahora vamos con el cuestionario. Entonces recuerden que deben estar desde el correo institucional para que les abra. Entonces damos clic sobre el cuestionario. Ay, no, perdón. Damos clic sobre el cuestionario, vamos donde dice ver instrucciones para que se abra todo. Ahí está el formulario de Google. Damos clic sobre el formulario y se abre. Igualmente son 3 preguntas. Recuerden que el orden no altera el resultado, porque pueden que salgan en este orden como otro orden. ¿Listo? Ojo, hay 2 preguntas que son muy confusas o por mi parte pueden que no sean confusas para ustedes, pero pues yo las explico porque me ha pasado que las confunden. ¿Listo? Entonces, hay 2 preguntas, que en este caso es la primera y la última. Ustedes pueden que les salgan en otro orden. Entonces, dice una que es, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Quién me dice? A ver, chicos. Ujú, exactamente, son esos 5 pasos. Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. 5 pasos, donde dice cuáles son los
procedimientos. ¿Listo? Ahora la otra pregunta dice, ¿cuáles son los sistemas de archivos más utilizados? Que es lo mismo que decir, ¿cuáles son los tipos de clasificación? ¿Cuáles son los sistemas de archivo? Son 5 también. Y hoy vimos una. Una, son 5. Faltan 2. Geográfica. Muy bien, Jenny. Ahí Daniel escribió alfabético, cronológico, geográfico y temático. Ahí Daniel las escribió por el chat. Alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Son 5 también. Entonces, donde dice cuáles son los sistemas de archivo, va esas 5. ¿Listo? Y donde dice procedimiento, van inspeccionar, clasificar, marcar, distribuir y archivar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que no las vayan a confundir. ¿Listo? Recuerden que puede que salga en este orden como en otro orden, entonces tengan en cuenta la que dice procedimiento y la que dice sistema. ¿Qué va en qué? ¿Listo? Contestan y le dan clic en el botón moradito al final que dice enviar. Y listo. Ahora vamos con la actividad. Damos clic sobre actividad número 2. Vamos donde dice ver instrucciones. Abrimos el documento que está adjunto, que es el que nos indica qué debemos hacer. Entonces dice que de acuerdo a la guía número 3, que fue la que vimos hoy, deben elaborar un mapa conceptual donde me expliquen el procedimiento para la organización de los documentos. Ojo, 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 ojo. Yo siempre hablo sobre este tema porque me pasa y pues esa no es la idea. No quiero un mapa conceptual donde me digan el título y los 5 cajones con los 5 pasos, perdón, estos cajoncitos, y listo, y termino el mapa conceptual. No, van a hacer acá abajito y me van a explicar muy brevemente, porque recuerden que es un mapa conceptual muy brevemente, qué se hace en cada uno de esos pasos. ¿Listo? Que son el inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. ¿Listo? Entonces me explican muy brevemente qué se hace en cada uno. ¿Listo? ¿Claro? Dedito arriba. Ok. ¿Cómo lo pueden hacer? Como trabajaron ayer, en computador o a mano. Ya saben, en computador siempre verificar que se pueda descargar por una imagen o PDF si lo hacen por internet o sencillamente lo hacen en PowerPoint o en Word y listo. ¿Cómo lo entregan? Acá ya, acá ya está el... ay, no me gusta que se vea. Está el cajón de la respuesta, de tu trabajo, perdón. Cajón de tu trabajo. Hay un botoncito que dice agregar o crear. Dan clic ahí en agregar o crear. Van donde dice archivo. Clic en explorar en el botón azulito que aparece. Se abre la ventana del computador o llegas el caso del celular, donde tienen sus documentos guardados. Buscan el documento donde lo hayan guardado, en escritorio, descargan en documentos, lo buscan, lo seleccionan y le dan en abrir. Él carga, cuando termine de cargar se activa el botón de entregar.
y le dan clic en ese botón de entregar. ¿Listo? ¿Claro? ¿Todo claro? Listo. Entonces, vuelvo y digo, pregunto, dudas, inquietudes, ¿todo claro, chicos? Igualmente, pues nos quedamos aquí conectaditos, juiciosos, trabajando en la actividad y pues si les surge alguna pregunta o de pronto tienen algún inconveniente en entregar alguna de las actividades, me preguntan y yo les contesto. ¿Listo? Entonces, damos por terminada la grabación. Como ya les dije, nos quedamos aquí conectaditos hasta que terminen y nos vemos mañana a las 7 de la mañana muy puntualitos. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día. Igualmente para todos.